Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén López, analista de la firma XTB, X-Trade Brokers. Buenos días a todos. Por favor, antes de comenzar, confirmadme que escucháis correctamente mi voz y visualizáis también esta diapositiva de los principales market movers del mercado de divisas. Perfecto. Me comentáis a todos que todo está ok, audio y vídeo ok. Muy bien. Bueno, bienvenidos a este Forex Time en el cual vamos a analizar la actualidad en el mercado de divisas. Una primera parte en torno a unos 5 o 10 minutos, la cual dedicaremos a analizar a nivel ya más fundamental los aspectos más macroeconómicos que puedan afectar a nuestros pares de divisas, ¿vale? Al mercado Forex. Y luego, por otra parte, ya analizaremos directamente y a nivel algo más técnico los pares que tenemos preparados para vosotros. Por supuesto, a lo largo de este seminario, cualquier duda o pregunta que os vaya surgiendo, no dudéis en realizarla. Será más que bienvenida y así puede ser mucho más ameno este seminario. Por supuesto, también cualquier par que queráis que analicemos y que no lo hayamos realizado será más que bienvenido. Me lo apuntáis aquí en el chat de questions y me lo dejaré aquí apuntado y lo analizamos al final de este seminario. Perfecto, bueno, pues no me voy a enrollar mucho más. Entonces vamos a dar comienzo a este seminario. ¿Qué es lo que tenemos? Fundamentalmente 4 cositas. En primer lugar, bueno, como todos sabemos, estamos inmersos en una guerra de divisas, a excepción del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal de Estados Unidos. El último protagonista, el último capítulo ha sido protagonizado por China, con esa devaluación del yuan en 3 ocasiones, en 3 tramos, la semana pasada. Esto parece ser que está demostrando una debilidad de la economía china y es que no se están alcanzando los objetivos que se habían planteado el gobierno chino de esta economía asiática y por lo tanto esto parece ser que está debilitando bastante al yuan, a pesar incluso de haber fijado un nivel intermedio en cuanto a una tasa de variación, ¿vale? Más o menos ese 2% que permite esa variación, ¿vale? Este tipo de cambio fijo que se supone se ha llegado incluso a devaluar a pesar de los deseos del Banco Central chino de mantener estos tipos de interés a una tasa, ya digo, fija. ¿Vale? Por lo tanto, muy importante en este caso este nuevo capítulo dentro de la guerra de divisas, el cual se suma al dólar neozelandés, al dólar canadiense, al euro incluso también, se suma también incluso también a la propia moneda rusa, India y todos estos países. Y por supuesto también Japón. ¿Qué más? Más cositas. Bueno, ya incluso de forma más actual, hoy por ejemplo hemos tenido datos de inflación en Reino Unido. Sabemos que, bueno, en el mercado Forex los datos de inflación dependen muchísimo de cuál es el objetivo que se plantea el Banco Central, ¿vale? No de que sea mayor o peor de lo esperado el dato, sino de cuál es el dato en sí en relación con lo que espera su Banco Central, con cuál es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Banco Central, en este caso del Banco de Inglaterra? Bueno, pues el Banco de Inglaterra, a diferencia del Banco Central Europeo, tiene como objetivo la estabilidad de precios más otra serie de objetivos, pero fundamentalmente sí que es verdad que tiene como objetivo la estabilidad de precios, aunque hay otras cositas también que le importan, como puede ser el crecimiento económico y ayudar al gobierno también, por ejemplo, a la creación de empleo. Pero fundamentalmente, ya digo, estabilidad de precios. ¿Cuál es este objetivo? ¿Cómo lo determina? Pues ha dado un número y es que esa estabilidad de precios la considera en un crecimiento, una inflación del 2%. ¿Qué hemos tenido? Una inflación anual del 0,1%. Entonces estamos muy lejos de este objetivo. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Pues que esta subida de tipos de interés que se podría esperar para la libra esterlina está cada vez más lejos. Es decir, no esperamos una subida de tipos de interés antes de lo previsto, es decir, una subida acelerada. Si además le añadimos que tuvimos una última reunión en la cual 8 de los 9 oficiales del Banco de Inglaterra votaron a favor de mantener los tipos, pues lo tenemos todo de cara para pensar que la libra esterlina no va a subir tipos de interés, es decir, el Banco de Inglaterra no va a subir los tipos de interés en su divisa en el corto plazo. ¿Vale?
Aunque sí que es verdad que quiero apuntar que el Banco de Inglaterra, ¿vale?, es de los más opacos a la hora de decidir su política monetaria. Es decir, ayer pudimos tener esta decisión de mantener los tipos de interés, pero tratándose del Banco de Inglaterra es de los pocos que puede cambiar su decisión de un día para otro. Por eso la libra es de las divisas más volátiles que tenemos en todo el mundo. Ya pasando al tercer punto, en cuanto a los movimientos que estamos teniendo en las materias primas, claramente estamos teniendo una tendencia bajista, fundamentalmente también, entre otras razones, por la debilidad de la demanda china, que supone una fuerte, que supone una elevada presión alcista en cuanto a su demanda, pero estamos viendo esta caída en cuanto a los niveles de demanda, a los crecimientos de la demanda china. Por lo tanto, esto está reduciendo el valor de las materias primas. Y por otra parte, por supuesto, tenemos este movimiento bajista de las materias primas fundamentado por la apreciación del dólar. ¿Esto qué está haciendo? Bueno, pues está dividiendo el conjunto de las materias primas en dos claros grupos. Por una parte tenemos unas divisas que son las que podríamos llamar no solo majors, sino las más, en este caso, las principales, que se trata del yen, euro y dólar, las cuales estamos viendo cómo repuntan, es decir, una apreciación en los, ya digo, en el último mes y medio aproximadamente. Por otra parte, las materias primas ligadas, las divisas ligadas a estas materias primas, no solo el petróleo, sino también las agrícolas, como puede ser el dólar australiano, el dólar neozelandés o incluso el canadiense, estamos viendo las tenemos dentro del grupo de divisas que están sufriendo una depreciación en el último mes y medio aproximadamente, ¿vale? En torno a un menos 0,5 o incluso un menos 2,5% es lo que hemos tenido de depreciación. Otra cosita también importante ha sido, bueno, en este caso es la Reserva Federal. Se espera, quizás el mercado parece que descuenta esta subida de tipos de interés para septiembre, pero ya digo, barajan no solo septiembre, sino también octubre y diciembre como posibles subidas de tipos de interés. Voy a tener en cuenta quizás las minutas de la FED que publicará mañana. No sé si tenéis alguna preguntita más en cuanto a ya a nivel más fundamental. No veo ninguna pregunta, quizás a nivel macro. Si no la tenéis en el chat de cuestiones ahora mismo no veo ninguna. Si queréis os voy a dejar unos 30 segunditos y si no veo ninguna pregunta más, paso ya a analizar los principales pares que os tenía preparados. Vale, perfecto. No veo ninguna pregunta, por lo tanto, si queréis voy a pasar directamente ya a analizar a nivel técnico los principales pares. En primer lugar, el euro-dólar, obligado a analizarlo, el principal par mundial. ¿Qué es lo que tenemos después de aquella fuerte caída que tuvimos durante ya todo finales del año pasado? Lo que tenemos ahora mismo es una posible, en este caso un rango lateral, es lo que muchos llaman, corrección, otros lo llaman. Nosotros, al margen de eso, vamos a tratar de analizar qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Último impulso que tuvimos alcista en esta corrección, ¿vale? Dentro del euro dólar, lo marcamos por niveles de Fibonacci y ¿qué es lo que tenemos? Son niveles bastante marcados, ¿vale? Aquí tenemos quizás un 78,6 que todavía no hemos tocado, quizás sí que habríamos tocado en una ocasión, aquí por ejemplo lo podemos ver, ¿vale? Marcando ya niveles, quizás también, aquí si nos fijamos, este 61,8, muy importante porque no lo ha perdido todavía, es bastante importante a la hora de marcar nuestros repuntes dentro del euro dólar. Lo llegamos a tocar hace pocos días, ¿vale? Y lo llegamos a tener en estos 1,12 después de aquel rebote con bastante fuerza. Entonces, si nos fijamos aquí, hemos llegado a tocar en 1, 2 y 3 ocasiones estos 61,8% de Fibonacci, que equivalen a los 1,0832 dólares por euro. Por lo tanto, difícil perder estos niveles. Además, no solo tenemos ese nivel, ¿vale? Sino que también tenemos este, ¿vale? Que hemos tocado en una ocasión y en dos también, ¿vale? En dos ocasiones que no lo hemos llegado a perder. El 50 de Fibonacci, los 1,0950.
Ahora mismo, el más cercano que tenemos además es este, el 38.2, el cual hemos tratado de perforar al alza en una, en dos, si me apuráis está en tres, a la baja en una cuarta ocasión, ¿vale? Y al alza de nuevo en una quinta ocasión, es decir, en 5 veces sin éxito. Cuando lo hemos perforado, ha sido con fuertes compras, como vemos aquí, ¿vale? Es decir, estos son velas que suponen fuertes entradas masivas de capital, dentro del euro en este caso. De nuevo aquí, si nos fijamos, otra fuerte entrada masiva de capital, ¿vale? Y ya después pasamos a perder este nivel ya con un fuerte gap bajista, si nos fijamos. Por lo tanto, esta es un poco la situación. Quizás estos son los niveles con los que tenemos que trabajar, ¿vale? Esta corrección de Fibonacci. Vamos a acercar un poquito nuestro gráfico para ver qué es lo que podemos ver, qué más podemos ver, qué más cositas. Y bueno, si nos fijamos, este último impulso alcista, después de haber tocado estos 61.8 de Fibonacci, parece ser que se ha roto. Si me apuráis, podría ser incluso un doble techo aquí, ¿vale? ¿Cuál podría ser en este caso el objetivo? Pues esta distancia. ¿Vale? Esta podría ser la distancia quizás de nuestro, vale, perdona, quizás para ser un poquito menos agresivos, ¿vale? Vamos a marcar la distancia entre la parte más baja de este doble techo, ¿vale? En el caso de perforarlo a la baja quizás, ¿vale? Pero perforarlo me refiero de forma significativa, ¿vale? Podríamos apostar por una igualdad de ondas y haríamos lo siguiente, buscaríamos esto, es decir, estamos buscando, en el caso de perforar estos niveles, estos 1.0952, pero ya digo, de momento no lo hemos perforado de forma significativa, por lo que habría que esperar quizás para lanzar una operación dentro de este euro dólar. Bueno, si no tenéis ninguna duda más en cuanto al euro dólar, no veo ninguna más tampoco dentro de este chat de questions. Voy a pasar entonces a analizar el euro yen. Dos activos. Vale. Me pregunta Carlos si podría haber en un gráfico en 4 horas un posible doble suelo. Vamos a ver, este doble suelo, ¿vale? Llevamos teniendo dentro de este euro dólar muchos dobles suelos, ¿vale? Dobles suelos, dobles techos. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, dentro de este gráfico, tuvimos aquí además un doble suelo, un nuevo doble techo, finalmente no se cumplió, doble suelo aquí de nuevo, ¿vale? Claramente sí que puede ser incluso aquí dentro de este mismo gráfico diario un posible incluso un doble suelo, ¿vale? De confirmarse. ¿Cómo se confirmaría? Bueno, en este caso, el caso ya lo tenemos confirmado, es decir, nuestra entrada habría sido en este 38.2 de Fibonacci, ¿vale? ¿Cuál sería en este caso nuestro objetivo? Si estamos largos aquí con este doble techo, pues sería lo siguiente. Es decir, entrada aquí, ¿vale? Esperaríamos un pullback aquí, perdón, throwback en este caso, throwback, y en este caso podríamos repuntar al alza, ¿vale? Es una nueva también forma de verlo. ¿Cuál sería en este caso el objetivo? Pues buscar por encima de estos 23.6 de Fibonacci, por encima de estos niveles. Además, si nos fijamos, incluso puede coincidir con algún nivel importante. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, una vez frenamos nuestro ascenso en estos 1.1282. ¿Vale? Por fundamento, si le vemos el recorrido alcista ya directamente al propio euro dólar, sobre todo lo que podríamos esperar sería una subida de tipos de interés más tarde de lo esperado. Quizás el mercado puede ser que lo descuente para septiembre, pero podrían retrasarlo quizás a octubre o ya noviembre esta subida de tipos de interés. Ahí sí que podríamos esperar ya a nivel más fundamental un posible recorrido más alcista. ¿Vale? Muy bien. Dentro del euro-yen, ¿qué es lo que tenemos? Clara tendencia alcista también para el euro-yen. La primera que teníamos era esta que nos marca incluso nuestro Fibonacci,
¿vale? Y la segunda que tenemos ahora mismo es esta, es decir, tras romper esos niveles. Tenemos, la trazamos desde aquí, tocamos una vez, una segunda, tratamos de romperla de nuevo esta directriz sin éxito, este es una falsa ruptura de la directriz, de nuevo tratamos de romperla sin éxito y rompemos al alza, ¿vale? Aquí lo que teníamos era una figura de consolidación quizás de niveles, ¿vale? En esta forma de triángulo ascendente. Finalmente, rompemos al alza, vamos a esperar un poquito a ver si se acerca a estos 23.6 de Fibonacci, estos 137.27, y si finalmente de nuevo rebotamos, se confirmaría un throwback, ¿vale? No entraríamos aquí porque simplemente podría haber sido una falsa ruptura, pero podríamos esperar a entrar un poquito más tarde, si finalmente decidimos repuntar a la alza, ¿vale? A ver si se produce ese throwback. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el euro lo está haciendo mejor que el yen. Al fin y al cabo, el Banco de Japón está inyectando masivamente liquidez, al igual que el Banco Central Europeo, pero en mucha mayor medida. Andrés me comenta que en septiembre sí que es verdad que hay reunión de la FED, después en octubre, pero Yellen no habla, y en diciembre sí que sería cuando subieron los tipos de interés. La Reserva Federal plantea 3 escenarios, ¿vale? A pesar de que no hable Janet Yellen, tienes las siguientes previsiones. Una, subida de tipos de interés solo en septiembre. 2, subida de tipos de interés solo en diciembre. O bien, subidas de tipos de interés en octubre y en diciembre, ¿vale? Estas son las 3 posibilidades. A pesar de que no hable Janet Yellen, los tipos de interés podrían subirlos, ¿vale? Esos son los 3 escenarios que baraja la Reserva Federal estadounidense. Bueno, continuamos con el euro-yen. Esta es un poco la situación, la directriz alcista. Como hemos visto, ha sido difícil superar este nivel de los 137.27 en una, en dos y en 3 ocasiones para finalmente romper la danza. Esperaríamos quizás un pullback, perdón, un throwback y con un nivel de entrada ya en el caso de acercarnos a este nivel, ¿vale? En el caso de comenzar siendo un poco más alcistas, ¿vale? Entraríamos aquí con un objetivo en esos 140.7, un poquito más abajo, ¿vale? No vamos a ser tan agresivos tampoco. Y anulamos esta estrategia en caso de perder estos 137.27, por lo tanto lo ponemos un poquito más abajo. Paso entonces a analizar el dólar canadiense. Bueno, en este dólar canadiense claramente lo que tenemos es una tendencia alcista de la misma aceleración durante todo este periodo, pero lo que han ido variando han sido los niveles, ¿vale? Tuvimos una primera que parece ser que es esta, la que se está cumpliendo de momento. A la hora de perder esos niveles fluctuaríamos aquí, ¿vale? Muchas veces, y llegamos a superar este primer canal alcista, ¿vale? Para que nuestra directriz principal, ¿vale? Esta serie de máximos frenados pasará a actuar como los mínimos crecientes durante este periodo. Pero estamos dentro de este rango, ¿vale? Por lo tanto vamos a eliminar el ruido que tenemos de fondo. Muy bien, esto es un poquito la zona de soportes y resistencias también que tenemos. Soporte más cercano, los 1.2954, ahí es donde rebotamos en un primer momento para parecer marcar intentos de buscar los 1.321. ¿vale? En el caso de superar estos niveles, quizás sería interesante lanzarnos a algún largo, pero de momento estamos en terreno de nadie. ¿Vale? Dólar neozelandés frente al dólar estadounidense. Clara tendencia alcista que parece ser que ha quedado un poco más rota. ¿Vale? Después de marcar este máximo igual al anterior, ¿vale? No hemos marcado nuevos máximos decrecientes,
Esto quiere decir que, bueno, el dólar neozelandés frente al estadounidense parece ser que está un poco consolidando estos niveles y, bueno, nos encontramos dentro de un rango un poco más lateral. De momento en torno a estos niveles. Quizás estamos en esta zona superior de nuestro canal inmediatamente lateral, ¿vale? Podría ser interesante quizás lanzar una operación de venta, ¿vale? Operación ya directamente en el mismo mercado, o si queréis podríamos incluso apurar un poquito más e irnos aquí, ¿vale? En el caso de marcarnos una falsa ruptura, podríamos lanzar aquí en estos 0.66.107, ¿vale? En la zona intermedia que actuaría como resistencia potencial y buscaríamos este recorrido un poquito más por encima de ese soporte, ¿vale? Para no quedarnos, para no comernos los mocos, si me permitís la expresión, ¿vale? Buscaríamos estos más o menos 0.6534 y anulamos la estrategia en caso de perder estos niveles. Dólar frente al yen. Muy bien, clara tendencia alcista si nos fijamos también con esta serie de mínimos crecientes. Por aquí pasaría nuestra directriz que vendría más de fondo, ¿vale? Y bueno, si lanzamos nuestro Fibonacci, habremos visto que se cumplen muchos de los niveles significativos. Una vez perdimos este 61.8, tocamos los 78.6, que coinciden con los 120.39, 1.40 aproximadamente, y rebotamos al alza con mucha fuerza. ¿Vale? Importante también, estos niveles de el 50% de Fibonacci, que se activó en 1, 2, y aquí rebotamos al alza. ¿Vale? Los 38.2, activado aquí, pérdida tras un gap bajista, aquí si nos fijamos la sombra no terminó por cerrar por debajo de esos niveles, aquí de nuevo activado, y bueno, parece ser muy interesante este nivel de los 123.18. Ahora mismo lo tenemos por encima de estos 23.6 en los 124.26 más o menos, ¿vale? Y podremos trazar incluso más o menos una mini tendencia. ¿Vale? Difícil, parece que está siendo complicado, quizás si apuramos un poco, quizás esta zona parece ser complicada de superar, ¿vale? Fue difícil superarla aquí, aquí, aquí y durante todo este periodo. Parece ser que estamos viviendo un periodo de estrangulamiento, ¿vale? Aquí si nos fijamos tenemos una congestión bastante elevada y más si cabe aquí en este proceso, en este periodo, que parece ser estar produciéndose lo siguiente, una especie de cuña. Podríamos quizás repuntar incluso más al alza, pero vamos a esperar un poquito más a ver si finalmente superamos estos 124.5. Dólar australiano frente al dólar estadounidense. Bueno, clara tendencia también bajista, marcada por esta zona que marcaría nuestra directriz bajista, ¿vale? Después de haber tocado suelo aquí en estos niveles, tratamos de romper al alza esta directriz principal y lo que tuvimos fue lo siguiente. Subimos, tocamos, ¿vale? Volvemos a tocar esta zona y finalmente rompemos a la baja tras el estrangulamiento esta zona de los 0.7559, ¿vale? Si tratáramos de lanzar, por ejemplo, nuestro Fibonacci, este último impulso, ¿vale? Vemos que nos coincide con el 38.2, la corrección, ¿vale? ¿Qué es lo que esperamos con esto? Bueno, pues esperamos que esta zona actuara como pullback, parece ser que lo está haciendo,
¿vale? ¿Y cuál podría ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo vamos a determinarlo por una igualdad de ondas, ¿vale? Es decir, ha sido este nuestro objetivo, ¿vale? Es decir, este ha sido el impulso, por lo tanto, por una igualdad de ondas trataríamos de hacerlo de la siguiente manera, ¿vale? Es decir, hemos tocado aquí, para ser un poquito menos agresivos lo vamos a subir a esta zona, ¿vale? Ese sería nuestro objetivo, ¿vale? Por supuesto, la entrada no sería aquí, sino que sería aquí concretamente. ¿Vale? Es decir, podríamos entrar ya mismo al mercado, parece ser que el pullback ha quedado activo, ¿vale? Y nuestro stop loss lo pondríamos por aquí encima directamente. Esa sería nuestra estrategia, por lo tanto, podríamos lanzar ya al mercado una venta. Bien, euro-libra. ¿Qué es lo que tenemos dentro de este euro-libra? Clara tendencia también bajista, ¿vale? Máximo, 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 nuevo máximo decreciente y aquí de nuevo máximo decreciente. ¿Qué está ocurriendo? Parece ser que se está frenando sobre esta misma zona de los 0,69 y 0,70, ¿vale? Una amplia zona, muy amplia esta zona, pero no os preocupéis por, ya digo, no tengáis miedo a aplicar estos stop loss, pero estas zonas bastante amplias, ¿vale? Bueno, lo que estamos teniendo es una zona de estrangulación aquí, en este círculo más grande, ¿vale? Una congestión que estamos teniendo aquí. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, pues ya a nivel algo más fundamental quizás esta posible apreciación de la libra, ¿vale? No en el corto plazo, sino quizás en el medio y largo plazo, podría hacer que perforáramos estos niveles de los 0.6942, ¿vale? Directamente realizáramos lo siguiente, tratáramos de volver a los niveles anteriores para finalmente tener este objetivo, ¿vale? Por lo tanto, seguimos a la espera de ver qué es lo que ocurre, a ver si finalmente se produce este pullback. Bueno, por último, libra frente al dólar estadounidense. Lo que tenemos son los dos, en este caso, pares más alcistas si cabe, dentro de este mundo de divisas. Por una parte, un dólar estadounidense que se espera que suban tipos de interés, no se sabe cuándo, pero lo que sí que tenemos claro es que el próximo movimiento va a ser de subida de tipos de interés, eso es lo que más claro tenemos. Y luego, por otra parte, la libra. Queda claro que no van a bajar tipos de interés, pero puede ser que suban los tipos de interés. No hay indicios de que lo van a hacer pronto, más que nada por los datos de inflación que han salido. Y bueno, de momento así lo tenemos, en una zona un poco más lateral, en la parte superior de estos niveles, por lo tanto quizás sería un buen momento también de lanzar una orden a mercado, ¿vale? Con un alto atractivo de beneficio pérdida, ¿vale? Es decir, lanzaríamos una venta. Objetivo, buscaríamos un poquito más por encima de esos 1.55 o 3, por lo tanto serían los 1.556 y pondríamos un stop loss en caso de superar definitivamente estos niveles, ¿vale? Es decir, los 1.5717. En el caso de pérdida de superación de esos niveles anularíamos nuestra estrategia. Vale, Carlos me hizo ayer una pregunta bastante interesante en el seminario de apertura en Estados Unidos. Decidimos, bueno, comentarla ya hoy directamente.
Bueno, la pregunta era cómo podría afectar un poco la situación del yuan, esta depreciación respecto al yen. Bueno, sobre todo, nosotros lo que consideramos es que ha sido el yen el que ha afectado más a la situación, es decir, a esta depreciación del yuan, ¿vale? ¿Por qué? Dentro de, en este caso, Japón, tuvimos un dato de PIB bastante negativo, mejor de lo esperado, sí, es decir, un crecimiento del PIB de un 1.7% aproximadamente, perdón, una caída de este 1.7%. Se esperaba una caída del 1,9%, por lo tanto mejor de lo esperado, sí, pero no deja de ser una contracción económica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, al ser dos zonas que están estrechamente ligadas, muy cerca también geográficamente y además una se ayuda de la otra, ¿vale? Cuando a una de estas nos va mal en este caso, ¿vale? Muchas compañías que tienen negocio en Japón lo tienen en la propia China. Entonces, a la hora también de que en Japón no haya negocio, no haya movimiento económico tampoco, estos beneficios no se pueden traducir tampoco en nuevas inversiones en China, ¿vale? De tal manera que el intento de también estímulo por parte del Banco Central de Japón no esté teniendo efecto sobre la economía japonesa, ha hecho también que no tenga efecto sobre la economía china. De esta manera China se está viendo enfrentada a esta contracción económica, a esta desaceleración económica y ha tenido que devaluar su yuan. Por supuesto, esto es la cola que se trata de comer que se trata de morder el perro. Si a China también le va mal en este caso, pues en este caso a Japón también muchas empresas no conseguirán obtener unos beneficios superiores, en este caso no podrán, en este caso, realizar más inversiones, no podrán en este caso tampoco aumentar tampoco su nivel de empleo. Por lo tanto, de nuevo, tendríamos en este caso un intento de nuevas depreciaciones del yen para ser más competitivos en el exterior, ¿vale? Por lo tanto, son economías que están estrechamente ligadas, ¿vale, Carlos? Entonces, a modo resumen, quizás esta situación de depreciación del yuan podría estimular también a mayores depreciaciones también del yen. Vale, bueno, como vemos en este caso, nos ha saltado el stop loss directamente, ¿vale? Un fuerte impulso alcista dentro de esta libra dólar. Entonces, se queda anulada nuestra estrategia, ¿vale? Hemos roto este nivel importante, por lo tanto, quedamos fuera de mercado. Jesús me dice, bueno, ¿cómo duplicamos los objetos en el teclado? Ya a nivel un poco más de plataforma. Bueno, lo que tenemos que hacer es ponernos aquí, ¿vale? Y podemos pinchar en este simbolito o bien pulsar control y clic izquierdo con el ratón. Y la duplicamos, ¿vale? De esta manera. Bueno, muy bien. Esto era un poquito lo que os tenía preparado a nivel ya técnico dentro de estos pares de divisas. No sé si tenéis alguna pregunta más, me parece que, no sé si me he dejado alguna más en el tintero. No sé si tenéis alguna pregunta más en cuanto a nivel más técnico. ¿Podríamos ver al euro dólar en 1.0980? Me pregunta César, esta semana. Vale. Difícil, la verdad. Perder este nivel de los 38.2 es complicado. ¿Vale? Lo que nos estás apuntando es llegar a esos niveles directamente de los 1.0980, que vendrían a ser más o menos 0.980, estos niveles, ¿vale? Es decir, primero, tenemos que perforar este nivel a la baja, ¿vale? Difícil. Y luego después además tenemos que tener un fuerte recorrido bajista, es decir, apuntar ya rápidamente a la parte baja de este rango, si me permitís decirlo, ¿vale? De el soporte inmediatamente inferior. Por lo tanto, quizás esta semana, además, es decir, ponernos ese rango de tiempo, no lo vemos en este caso muy factible, ¿vale? Es decir, es poco probable en este caso que llegue.
No sé si tenéis alguna preguntita más por ahí. Vale, me pregunta Francisco por el euro frente a la corona noruega. Vamos a verlo. Bueno, claramente lo que tenemos es una tendencia muy alcista, ¿vale? Incluso más acelerada dentro de esta mini tendencia, ¿vale? Esta subtendencia, si me permitís la expresión, ¿vale? Más o menos lo que seguimos esperando, ¿vale? Seguimos esperando, seguimos siendo alcistas dentro de este activo, ¿vale? Pero de momento deberíamos esperar quizás a superar este nivel de los 9.17, ¿vale? De momento no sería interesante lanzar una entrada, ¿vale? Vale, me preguntáis, bueno, hay determinados activos del dólar index, por ejemplo, no lo tenemos aquí dentro de la XStation, no puedo analizarlo. Vale, Juan. Y bueno, el dólar frente también a la lira turca, me parece que tampoco lo tenemos, no es de los activos que yo suelo seguir, vamos a verlo. Vale, sí que lo tengo, pero yo no lo suelo seguir. Vale, vamos a verlo. De todas formas, os lo puedo analizar ya a nivel algo más técnico. Vale, clara tendencia alcista lo que, si nos fijamos aquí, desde aquí, concretamente, ¿vale? Una tendencia un poco más de medio plazo, desde aquí, y bueno, luego ya para acercarnos un poquito más, vamos a un H1, ¿vale? Claro soporte en esta zona, concretamente, finalmente lo superamos para romper esta resistencia, pullback, aquí, y bueno, a nivel técnico parece ser interesante quizás para operar tan solo en largos, ¿vale? En este caso del dólar frente a la lira turca, ¿vale? Sí que es verdad que hoy tenemos también decisión de tipos de interés en Turquía, ¿vale? Habrá que estar un poquito pendientes de todo ello. Vale, me preguntáis por el dólar también frente al franco suizo. El franco suizo es de los que peor se está comportando. De los peores en este caso también, de los peores activos junto con en este caso también los, los de las materias primas. ¿Vale? Muy volátil también, si nos fijamos, ¿vale? A pesar de que, bueno, ahora mismo tenemos este movimiento directamente, ¿vale? Tenemos además ahora mismo este último movimiento un poco más alcista también, ¿vale? Vamos a acercarnos un poquito más. ¿Vale? Eso es lo que tenemos ahora mismo. Podría perder podría caer a los 0,9623, pues eso serían directamente 0,9623, serían en torno aquí más o menos. 0,2623. Vale. No, no parece ser que vaya a caer esos 0,9623, ¿vale? La tendencia a esta directriz parece ser bastante fiable, ¿vale? Hemos tocado varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 ocasiones. Quizás podríamos esperar, ahora mismo estamos teniendo esta figura ya más de bandera, ¿vale? Esta figura de consolidación de niveles. Este rango un poco más lateral. Para esperar quizás a tocar de nuevo estos niveles aquí y volver a repuntar al alza, ¿vale? Por lo tanto, quizás lo veríamos más en este punto directamente, es decir, buscamos una igualdad de ondas, ¿vale? Saldríamos
estos niveles y buscaríamos eso. Estos 0,984. Lo veo más probable, parece ser más probable que llegue a los 0,984 antes que a los 0,9622. ¿Vale, Jesús? Bueno, no veo más preguntas. Si queréis, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya servido de ayuda. Si queréis, me podéis preguntar cualquier duda que tengáis a mi correo electrónico, es ruben.lopez@xtv.es y seguimos en contacto todos vía correo electrónico, ¿vale? Sabéis que la semana que viene, el mismo martes, también tendremos este Forex Time, también de la mano, en este caso, de Rodrigo García, ¿vale? Un saludo a todos, muchas gracias por vuestra asistencia y lo dicho, que os vaya muy bien con vuestra operativa.